buenos días a todos. Honorable Maxine McClean, Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio. Distinguidos miembros del Gabinete. Compañera Lisset Pérez, embajadora de mi pueblo en Barbados. Compañero José Gómez Febres, embajador del heroico pueblo bolivariano de Venezuela. Distinguido amigo José Pertierra, abogado cubano, representante de Venezuela en el proceso de extradición de Posada Carriles. Miembros del cuerpo diplomático. Hermanos y hermanas de las organizaciones de solidaridad con Cuba en Barbados, compatriotas residentes en esta amiga nación, amigos y amigas barbadenses. Honorable Maxine McClean, Minister of Foreign Affairs and Trade, distinguished member of the Cabinet, Lisset Pérez, Ambassador of my people in Barbados, Comrade José Gómez Febres, Ambassador of the Bolivarian Republic of Venezuela, dear friend José Pertierra, a Cuban lawyer who represents Venezuela in the extradition process of Posada Carriles, members of the diplomatic corps, brothers and sisters in solidarity with Cuba in Barbados, fellow residents in this friendly nation, dear Barbarian friends. Viajar a Barbados para mí ha sido duro y difícil, pero muy necesario. Hace 35 años escuché el nombre de este país, desafortunadamente asociado a la terrible noticia de la muerte de mi padre. Con el paso de los días, conocí que al momento de producirse la tragedia, decenas de hombres y mujeres acudieron a prestar su ayuda a los posibles sobrevivientes. Gracias al denodado esfuerzo de las autoridades de este país, junto a los gobiernos de Trinidad, Tobago y Guyana, pocas horas después del atentado, se pudo apresar a los autores directos e intelectuales del mismo. Todo lo que guardo para Barbados y su pueblo es amor y agradecimiento. For me, this trip to Barbados has been hard and difficult, but very necessary. 35 years ago, I heard the name of this country, unfortunately associated with the terrible news of the death of my father. Within the days, I knew that at the time of the tragedy, those barbarians, men and women, came to lend their helping hands to potential survivors of the tragedy. Thanks to the tireless efforts of the authorities of Barbados, along with the governments of Trinidad and Tobago and Guyana, to the direct perpetrators and the masterminds of the terrorist act were catched. Everything I keep for Barbados and its people is love and gratitude. Cerca del mediodía del 6 de octubre de 1976, 73 almas inocentes fueron salvajemente masacradas en un horrendo acto terrorista. Repito, acto terrorista, que sacudió a todo el Caribe, el cual entró a la historia del terrorismo 25 años antes que el fatídico 11 de septiembre de 2001. Comparto el dolor de las víctimas de aquel hecho y reivindico el derecho a exigir justicia. Mi pueblo, que durante más de 100 años luchó por su independencia, comenzó a tomar sus propias decisiones como nación a partir del 1 de enero de 1959. Ese es el pecado que no nos perdonan nunca los poderosos. Por ello, y por el sueño de buscar toda la justicia posible, hemos sido víctimas de una política de Estado en la que no se queda fuera ninguna variante en el ejercicio de la guerra contra mi país. Around noon on October 6, 1976, 73 innocent lives were brutally massacred in a horrific terrorist act. I repeat, terrorist act that shook the entire Caribbean, which entered the history of terrorism 25 years before the fateful September 11, 2001. I share the grief of the victims of that fact, and I proclaim the right to demand justice. My people, which for over 100 years fought for independence, began to make their own decisions as a nation as of January 1st, 1959. That is the sin the imperial superpower never forgave us. Within our dream to seek all possible justice, we have been victims of a state policy in which there has been left out any variation in the course of the war against my country. Terrorismo, bloqueo, desestabilización de la realidad cubana han sido 3 de las acciones que contra Cuba se han experimentado por más de 10 administraciones norteamericanas. A decenas de familias de mis compatriotas les ha llegado el luto de manera temprana como derivación de acciones violentas que se han fraguado desde el sur de la Florida, muchas veces con la complicidad y la protección de las autoridades de este país. Hoy, cuando se proclama una ofensiva internacional contra el terrorismo, en su nombre se invaden pueblos, se amenaza y se aplican acciones atroces que cuestan miles de vidas de seres humanos. Terrorism, blockade, and distortion of the reality of Cuba
have been 3 of the options that have been tested against us for more than 10 US administrations. Tens of families of my countrymen have been reached so early morning as the reaction of violent actions that have been hatched from southern Florida, often with the complicity and protection of the authorities of that country. Today, when proclaimed an international offensive against terrorism, in its name is invading countries and apply heinous actions that cost thousands of human lives. Mientras tanto, el mayor terrorista de este hemisferio, engendrado, entrenado y pagado por el imperio, el detestable Luis Posadas Carriles, sigue su vida de manera normal y corriente en las calles de Miami. Más que eso, se vanagloria de sus acciones y nadie osa molestarlo. ¿Será que el señor Posada conoce tanto como para comprometer ante el mundo a todo no élite gobernante, gestores reales de sus fechorías? Meanwhile, the biggest and confessed terrorist of this hemisphere, bred, trained and paid by the empire, the irresponsible Luis Posada Carriles, is walking free on the streets of Miami. More than that, he boasts of his actions and nobody dare to bother him. Will Mr. Posada knows enough to commit to the world an entire ruling elite, real manager of his business? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no lo apresa y lo extradita a Venezuela, donde tiene tantos procesos legales por asesinatos y otros crímenes? Alguna poderosa razón tendrán las autoridades de Estados Unidos, que están en el deber de declarar ante el mundo. No puede existir terrorismo bueno y terrorismo malo, cuando se le quita la vida a seres inocentes. ¿Por qué si por un lado no se procesa o extradita a Posada Carriles, por el otro se somete a injusta cárcel a 5 hermanos míos que luchaban contra el terrorismo para evitar crímenes como el que le costó la vida a mi padre? Why the US government has not taken him and extradited him to Venezuela, where he has pending legal proceedings for murders and other crimes? US authorities may have strong reasons, but they are obliged to answer that. There can be no good terrorism and bad terrorism when it kills innocent human beings. Because if, on one side, US does not prosecute or extradite Posada Carriles, on the other is subjected to unfair imprisonment of fighting against terrorism to prevent crimes like the one that killed my father. ¿Por qué a uno de ellos, René González, que cumplirá su injusta condena dentro de 24 horas, se le castiga con mantenerlo bajo libertad supervisada en Estados Unidos por otros 3 años y no se le deja regresar a Cuba junto a los suyos? Comparto las razones de mi pueblo y hago responsable al gobierno norteamericano por lo que le pueda suceder a René. Hace 35 años trataron de sembrar la tristeza y el odio en mi pecho, y como respuesta a ello decidí estudiar psicología, y desde hace 26 años presto ayuda a quien lo necesite. Es el mejor tributo al legado de mi padre, hombre común, que luchó heroicamente hasta el último momento por salvar la vida de sus 72 acompañantes. Su estremecedora voz en el último contacto con la torre de control de Sewell está en el centro mismo de mis sueños y esperanzas. Why one of them, René González, who turns his unjust conviction within 24 hours, will be kept on supervised release in the US territory for another 3 years, and he's not allowed to return to Cuba with his relatives? I share the reason of my people and reaffirm the US government is the responsible for what can happen to René. 35 years ago, hatred and sadness were intended to sow in my heart, and in response to this, I decided to study psychology, and for 26 years I have been assisting those in need. It is the best tribute to the legacy of my father, the common man who fought heroically until the last moment to save the life of its 72 passengers. No albergo odio alguno, y por ello desde aquí, frente al mar que guarda los restos de mis 73 hermanos caídos de Fausto Díaz, deseo terminar con estos versos de José Martí. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, caldo neruga cultivo una rosa blanca. Muchas gracias a todos. I do not harbor any hatred, and so, and from here, facing the sea that holds the remains of my fallen brothers and sisters that fateful day, I would like to end my remarks with these verses from José Martí. I cultivate white roses in January as in July, for the heinous friend who freely offered me his frank hand. And from the cruel who tear from me, the heart with which I live, I nurture neither drops nor whistles, but cultivate white roses. Thank you very much.